hermoso y reconocido homenaje. Debo decir que después de escucharlo al legislador Pacerini, he llegado a la conclusión que la historia que yo viví, en realidad no la viví. Yo le sugiero que vuelva a leer la historia, y que vuelva a leer la historia del peronismo, porque a la hora de recordar a personalidades como Ricardo Obregón Cano, a los muertos no se les miente. El peronismo tiene muchas cosas que repensarse sobre sí mismo de las cosas que pasaron en aquellos años. Simplemente les referiré que conozco perfectamente lo que pasó. Mi edad me da el hándicap para haberlo vivido. Fui el secretario de uno de los ministros de Obregón Cano. Fui secretario del doctor Carlos Tagliachábal, ministro de Educación del doctor Obregón Cano, secretario en su estudio. Debía hacerme cargo de un montón de situaciones especiales cuando fue convocado a la campaña política y cuando fue ministro de Educación de Obregón Cano. Lo acompañé en varias oportunidades al doctor Tagliachábal a visitarlo, al doctor Ricardo Obregón Cano. Cuando los ministros y el Ejecutivo de Córdoba huían de Juan Perón y de los ministros de Juan Perón y andaban por algún lugar de la provincia de San Luis, también estuve presente en la circunstancia de brindarle apoyo logístico a esa caravana errática de algunos de los ministros de Obregón Cano que andaban escondidos, si no me equivoco, por Villa Mercedes, me parece que era eso. También me acuerdo del desprecio de Juan Perón, del desprecio del gobierno constitucional de la Argentina al gobernador constitucional de la provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se decidía la intervención de Córdoba. Lo recuerdo perfectamente, el desprecio del señor Lastiri, la pelea entre Lastiri con el ministro del Interior, que decía, ¿cómo no me avisás que está el gobernador de Córdoba acá? Cuando sabían perfectamente que lo habían mandado a degollar, de la misma forma que habían hecho anteriormente en esta provincia con San Níquel. Yo lo que quiero decir que a los muertos y a los muertos ilustres no hay derecho a usarlos en los homenajes. Este es otro de los problemas que el peronismo no termina de asumir. ¿Está claro? El doctor Obregón Cano, en buena hora que le hagan algún homenaje y que se lo haga el peronismo, porque fue víctima esencial de los artilugios políticos de Juan Perón. Y eso me consta, y eso se vivió, y eso se escribió. Y ahora resulta que es víctima de la dictadura, también que lo fue, que es víctima de la teoría de los dos demonios, que también lo fue, pero fue víctima esencial, como fue su compañero de fórmula un tiempo después, muerto y victimizado por la interna del peronismo. Llamemos a las cosas por su nombre. Muerto y victimizado por una interna armada en el seno del Partido Justicialista Peronista, no sé cómo se llamaba en aquel momento. En conclusión, estoy plenamente de acuerdo que esa parte de la historia de Córdoba hay que escribirla bien. No fue la obra de un coronel, o un teniente coronel del ejército, fue la repetición histórica de lo que había hecho Juan Perón en su segundo gobierno, cuando tenía intervenida la mitad de la República Argentina. Empezó a hacer exactamente lo mismo cuando quiso reordenar la República Argentina. Y si esos golpes de Estado no hubieran se dado como se dieron, no hubiéramos tenido los baños de sangre que tuvimos después. Porque es absolutamente cruel que un hombre como Obregón Cano y Atilio López, que fueron luchadores por la democracia, como lo fueron, auténticos demócratas. El Obregón Cano que yo conocí era un hombre manso, señor presidente, era un hombre de bien. Cualquiera se podía dar cuenta quién era ese hombre. Esos hombres eran los que necesitábamos para la restauración democrática, no los interventores que nos mandó el peronismo después, uno peor que el otro.
Me acuerdo nada más de la Cavale. Me acuerdo que también hubo un tal Brunello en el medio. ¿Me explico? Me acuerdo de la AAA, en pleno gobierno del peronismo. Y ahora resulta, legislador Pacerini, que estos son los problemas de la República Argentina. Estos son los problemas, parte de los problemas que Juan Perón ocasionó al pueblo de la nación argentina. Hay que decirlo, porque, a ver, dígame usted, a un luchador como Obregón Cano, tratarlo como un perro, porque eso hicieron. El desprecio que le dieron a ese hombre esos días, lo echaron al gobernador que había ganado en el balotaje, había tenido una elección digna, lo había vencido democráticamente a Víctor Martínez, el pueblo de Córdoba estaba feliz, habían hecho una elección, lo sacaron como se saca por la puerta de atrás. Y miren, toda violencia se paga. Abrieron el camino con esa locura, abrieron el camino a una violencia sin fin, que no hubiera existido en Córdoba, si en vez de dinamitarle el camino a Obregón Cano y a Atilio López, los hubieran ayudado a la restauración democrática. Por lo tanto, me parece muy bien que se plantee este homenaje, me parece muy bien que el peronismo deje de echarle las culpas a todos los demás y que por primera vez empiecen a asumir su responsabilidad histórica, que empiecen a asumir algo de democracia, que como le está faltando ahora también, que empiecen a asumir algo de criterio republicano, que honren a los mejores de sus dirigentes, que los honren, a hombres mansos que los tiraron por la ventana, que no los cuidaron porque alguno de ellos fue muerto, otro terminó exilado. ¿Me explico? Me parece que los honren, y que los honren con sus actos, que los honren con sus actos democráticos. Nada más, señor presidente.